Nunca se me hubiera cruzado por la mente que las palabras que más me dolerían en la vida saldrían de la boca de mi propio hijo, sentado en la misma mesa que yo había mantenido por 35 años para nuestras cenas familiares de cada domingo. Si te suscribes ahora mismo, verás que esta historia da un giro que jamás te esperas. Mi nombre es Emilio Vázquez Herrera y tengo 67 años. Siempre creí que había construido algo sólido, una familia muy unida, un hogar lleno de amor y un legado del que sentirme orgulloso. Sin embargo, esa noche mi mundo se vino abajo con solo una frase. Era un domingo más. Como de costumbre, preparé la paella valenciana que a mi hijo Álvaro le gustaba desde que era un niño. Mi esposa, Dolores, puso la mesa con ese mantel bordado que heredó de mi madre, y mi nuera, Silvia, trajo el postre que compró en la pastelería del barrio. Todo parecía perfecto, tal como siempre nos habíamos esforzado por hacerlo. Álvaro, mi único hijo, ahora de 35 años, llegó con una expresión rara esa tarde. Lo noté apenas cruzó la puerta. No tenía su sonrisa de siempre, esa que iluminaba la casa cuando era pequeña. Había una frialdad en sus ojos que nunca antes había visto. La cena fue un poco incómoda. Dolores hablaba del clima, Silvia de su trabajo en la agencia de bienes raíces, pero Álvaro se quedó callado, moviendo la comida en su plato sin probarla. Yo intentaba que el ambiente fuera ameno, como siempre, contando historias de la semana y preguntando por sus aviones. Fue mientras servía la segunda porción cuando pasó. Álvaro soltó su tenedor, que hizo un ruido metálico al caer en el plato, y me miró directamente a los ojos. Con una voz gélida que me asustó, dijo: «Papá, estás aquí porque esta es tu casa, pero no porque seas bienvenido». El silencio que le siguió fue tremendo. Dolores se quedó quieta con la cuchara a medio camino, y Silvia bajó la mirada a su plato. Yo sentí como si me hubieran apuñalado. «¿Qué dijiste?», logré balbucear, pensando que mis oídos de 67 años me habían traicionado. «Lo que oíste», respondió Álvaro sin dudar. «Esta casa es tuya, sí, pero eso no significa que tu presencia sea deseada». Intenté entender esas palabras. Este era el mismo niño que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo. El mismo que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir. El mismo que me llamaba su héroe cuando tenía problemas en la escuela. ¿Cómo era posible que ese niño, ahora un hombre, me dijera que no era bienvenido en mi propio hogar? «Álvaro, no le hables así a tu padre», intervino Dolores con voz temblorosa. «No, mamá», dijo con firmeza. «Es hora de que las cosas queden claras. Papá tiene que entender que las cosas van a cambiar». Mi mente empezó a ir a 1000 por hora. ¿Qué cosas iban a cambiar? ¿Y por qué nadie me había dicho nada sobre esos supuestos cambios? Miré a Dolores, buscando una explicación en su mirada, pero ella la desvió. «¿De qué cambios hablas, hijo?», le preguntó, tratando de mantenerme sereno, aunque por dentro sentía que la tierra se movía bajo mis pies. «Ya lo discutiremos», fue lo único que respondió antes de levantarse. «Silvia, vámonos». Y así, sin más explicaciones, mi hijo y mi nuera se fueron, dejándome sentado en mi cocina con un plato de paella que ya no podía comer y 1000 preguntas sin respuesta. Esa noche no dormí. Me quedé en mi sillón favorito, el mismo donde había acunado a Álvaro de bebé, reviviendo una y otra vez cada palabra, cada gesto de esa cena. ¿Había hecho algo mal? ¿Dije algo que lo molestara? ¿Por qué Dolores no nos había defendido? Pero a medida que pasaban las horas y la mañana se acercaba, algo en mí empezó a transformarse. La tristeza inicial dio paso a una necesidad urgente: entender qué estaba pasando. Yo había fundado una empresa de la nada, había superado la crisis económica, había tomado decisiones difíciles durante décadas. No me iba a quedar lamentándome sin buscar la verdad. A las 6 de la mañana del lunes,
tomó una decisión que lo cambiaría todo. Iba a descubrir qué se esconde detrás de esas palabras tan crueles. Mi hijo había dicho que las cosas iban a cambiar, y yo necesitaba saber qué significaba eso exactamente. Mientras preparaba el café de la mañana, mi mente ya estaba armando un plan. Si algo había aprendido en mis 67 años, es que las respuestas no llegan solas. Hay que salir a buscarlas. Esa mañana de lunes, después de no dormir en toda la noche, me enfrenté a Dolores. No podía seguir con la duda de lo que había visto la noche anterior. Mi esposa de 42 años de matrimonio tenía que darme una explicación. La encontré en la cocina preparando el desayuno, como si nada hubiera pasado. Llevaba puesta esa bata azul que me gustaba tanto, la misma que usaba cuando éramos jóvenes. Pero ahora, viéndola bien, noté una tensión en sus hombros, una rigidez que no era la de siempre. Dolores, le dije con voz firme, tenemos que hablar. Ella no levantó la vista de la cafetera. ¿Sobre qué, Emilio? Sobre lo que pasó anoche, sobre lo que dijo nuestro hijo y sobre por qué tú no te veías sorprendida. Fue entonces cuando se detuvo. Sus manos temblaron, un poco mientras dejaba la taza en el mostrador. Después de unos segundos que se sintieron como una eternidad, se volteó hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que este momento llegaría, murmuró. ¿Qué momento, Dolores? ¿De qué estás hablando? Se sentó en la silla frente a mí, la misma donde había alimentado a Álvaro cuando era pequeño, donde habíamos compartido millas de desayunos, pero ahora esa silla parecía estar a kilómetros de distancia. Emilio, Álvaro vino a verme hace 3 semanas. Estaba muy alterado, hablando de planos, del futuro, de cosas que yo no quería oír. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de aviones? Él cree que nosotros ya estamos demasiado grandes para manejar todo esto. Hizo un gesto hacia toda la casa. La hipoteca ya está pagada, los ahorros están creciendo y él dice que sería mejor si... Dolores, dímelo claro. Si dividimos los bienes ahora antes de que sea demasiado tarde. Las palabras cayeron sobre mí como una pérdida. Dividir los bienes. Mi hijo estaba planeando compartir mi fortuna mientras yo seguía vivo y en buena salud. ¿Y tú qué? ¿Le dijiste? Preguntó, aunque temía la respuesta. Dolores se tapó la cara con las manos. Al principio me negué. Le dije que era su padre, que nos habíamos sacrificado toda la vida por él, que esta casa era nuestro hogar. Pero él insistió, Emilio, día tras día. Me llamaba por las mañanas cuando salías a caminar, me visitaba por las tardes cuando estabas en el taller, me explicaba que no era algo personal, que solo era lo más inteligente a nivel financiero. Sentí como si estuviera viendo una desconocida. Esta mujer que había compartido mi vida por 4 décadas me había estado escondiendo conversaciones secretas con nuestro hijo sobre mi propio futuro. ¿Y Silvia? Preguntó. ¿Ella también está metida en esto? Silvia fue quien tuvo la idea, confesó Dolores con la voz quebrada. Ella trabaja en bienes raíces, conoce el mercado, dice que esta casa ahora vale mucho más de lo que pagamos, que el barrio se ha vuelto muy valioso. Todo empezó a tener sentido. No era solo un berrinche de mi hijo o una crisis familiar. Era un plan calculado. Una estrategia financiera diseñada por mi nuera y ejecutada por mi propio hijo con el silencio de mi esposa. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Preguntó lo más calmado que pude. Desde enero, admitió. Silvia hizo que Álvaro buscara un abogado especializado en herencias. Al parecer, hay formas legales de adelantar la división de bienes si todos están de acuerdo. ¿Todos?, la interrumpió. ¿Y yo cuándo me iba a enterar de que era parte de este acuerdo? Álvaro dijo que te lo explicaría poco a poco, que te haría ver las ventajas, que podrías quedarte viviendo aquí, pero que legalmente la propiedad se dividiría entre nosotros 3. La frialdad del plan me dejó sin aliento.
No solo habían decidido mi futuro sin consultarme, sino que habían encontrado la forma de que pareciera que era por mi propio bien. ¿Y los ahorros?, preguntó. ¿Y la cuenta de jubilación? Las inversiones que hice por 30 años. Dolores cerró los ojos antes de responder. Todo, Emilio. El plan lo incluye todo. Me levanté de la mesa. Necesitaba moverme, pensar, digerir esta información. Caminé hasta la ventana que daba al jardín, el mismo donde le enseñó a Álvaro a jugar fútbol, donde celebramos su cumpleaños, donde Dolores cuidaba sus rosas favoritas. ¿Y tú estás de acuerdo con esto?, le preguntó sin voltearme. No lo sé, Emilio. Estoy confundida. Álvaro dice que es lo mejor para todos, que así evitamos problemas a futuro, que así se aseguran de que yo no pueda cambiar de opinión adelante más. El silencio de Dolores fue toda la respuesta que necesitaba. Hay algo más, añadió en voz casi inaudible. Álvaro dijo que si no aceptas por voluntad propia, existen procedimientos legales. Procedimientos para declarar a una persona incapaz de manejar sus propios asuntos. En ese momento, entendí la gravedad de lo que enfrentaba. No era solo una traición familiar, era un ataque cuidadosamente planeado contra mi vida y mi libertad. Mientras miraba por la ventana, una extraña tranquilidad me invadió. Durante 67 años había sido un hombre reflexivo, analítico y estratégico. No iba a permitir que me subestimaran. Gracias por decirme la verdad, Dolores, le dije, volteándome. Por fin, ahora al menos sé exactamente en qué situación estoy. Esa tarde, mientras Dolores lloraba en el dormitorio, yo me senté en mi escritorio y empecé a hacer una lista de todo lo que necesitaba averiguar. Si mi familia quería jugar a las estrategias legales y financieras, pronto se darían cuenta de que habían subestimado a su oponente. Los siguientes días fueron los más productivos de mi vida en cuanto a recolección de datos. En mis 40 años, trabajando en el sector de textiles, había aprendido que los pequeños detalles son la clave, y ahora esa experiencia se convertiría en mi mejor arma. Empecé revisando todos los documentos financieros que tenía guardados en mi escritorio. Estados de cuenta, pólizas de seguros, escrituras de propiedades, certificados de inversión. Todo estaba ordenado en carpetas que había mantenido al día durante décadas, pero ahora los miraban con otros ojos, buscando cualquier movimiento extraño. Fue el miércoles cuando hice el primer descubrimiento alarmante. En el estado de cuenta de febrero aparecieron 2 consultas que yo no había autorizado. Alguien había pedido información de mi cuenta corriente y de mi cuenta de ahorros. Las fechas coincidían con lo que Dolores me había contado sobre las visitas de Álvaro. Llamé al banco de inmediato. Después de identificarme con el gerente, Joaquín Fernández, a quien me conoció desde hacía 15 años, confirmó mis sospechas. Don Emilio, me explicó Joaquín con cierta incomodidad. Su hijo se presentó aquí con un poder notarial firmado por usted. Necesitaba la información para, supuestamente, ayudarle con la declaración de impuestos. ¿Un poder notarial firmado por mí?, preguntó, sintiendo que la sangre se me helaba. Sí, señor, verificamos la firma con nuestros registros y coincide perfectamente. Colgué el teléfono con una terrible certeza. Mi propia firma había sido falsificada. Álvaro había logrado conseguir acceso a información confidencial usando documentos falsos. Esto ya no era solo una traición familiar, era un delito. Esa misma tarde, mientras Dolores había salido a comprar sus medicamentos, decidió revisar bien el estudio que Álvaro usaba cuando nos visitaba. Era una habitación pequeña donde guardábamos libros y donde él solía trabajar con su computadora portátil los domingos. En el cajón del escritorio encontré algo que me dejó sin respirar. Había fotocopias de todos mis documentos personales, pasaporte
identificación, escrituras de la casa, pólizas de seguro de vida, hasta copias de mis últimos recibos médicos. Todo estaba allí, perfectamente ordenado en una carpeta azul que no reconocía. Pero lo más perturbador estaba en la última página. Un borrador escrito a mano por Álvaro. Era un calendario detallado con fechas y acciones específicas. Abril, se conseguir evaluación médica independiente. Mayo, presentar documentos legales. Junio, transferencia inicial de activos. Julio, firma definitiva. Mi hijo había planeado los próximos 4 meses de mi vida sin que yo lo supiera. Incluso había puesto fechas límite para cada paso de mi dossier. Su estrategia. Le tomé fotos a cada documento con mi celular, con cuidado de que no se notara que los había movido. Si Álvaro estaba guardando todo con tanto detalle, yo haría lo mismo. El jueves por la mañana decidí investigar más a fondo. Recordé que Álvaro había mencionado abogados, así que revisé el historial de llamadas del teléfono fijo de la casa. Dolores siempre había insistido en mantener la línea para emergencias y ahora me alegraba de esa decisión. Entre las llamadas de las últimas semanas encontré varios números que no conocía. Utilizando la guía telefónica en línea, descubrirá que 2 de esos números eran de despachos de abogados que se especializaban en derecho de familia y herencias. Con mucho cuidado, llamé al primero, haciéndome pasar por un cliente interesado en procesos de incapacitación legal. La secretaría, sin sospechar nada, me dijo que sí habían tenido consultas recientes sobre casos de personas mayores que requerían protección legal de sus familiares. La segunda llamada fue aún más reveladora. El abogado Rodrigo Santamaría reconoció mi apellido de inmediato. «Ah, usted debe ser el padre de Álvaro Vázquez», dijo sin pensarlo. «Su hijo estuvo aquí la semana pasada consultando sobre procesos de tutela». Colgué el teléfono de inmediato, pero ya tenía toda la información que necesitaba. Mi hijo no solo había falsificado documentos y recopilado mis datos, sino que había estado consultando específicamente cómo declararme legalmente incapaz. Esa noche, mientras cenábamos en 1900, silencio, observé a Dolores. Sus movimientos eran nerviosos. Evitaba mi mirada y apenas probaba la comida. Era obvio que la presión de guardar el secreto la estaba afectando profundamente. «¿Cómo estuvo tu día?», le preguntó con normalidad, como si no hubiera descubierto nada. «Bien, normal», respondió deprisa. «Fui al mercado, después a la farmacia». «¿Álvaro te llamó hoy?», se tensó visiblemente. «No, ¿por qué lo preguntas?». «Por nada en particular, solo curiosidad». Pero yo sabía que sí había llamado. Había visto el registro en el teléfono. Una llamada de 32 minutos a las 2 de la tarde, justo cuando yo había salido a caminar. El viernes decidió ir un paso más lejos. Aproveché que Dolores había ido a su cita médica semanal para registrar completamente la casa. En el dormitorio principal, dentro de la cómoda de Dolores, encontré una libreta pequeña escondida entre su ropa interior. Las notas estaban escritas con su puño y letra y detallaban las conversaciones telefónicas con Álvaro durante las últimas 5 semanas. Había fechas, resúmenes de cada llamada y, lo más impactante, listas de mis rutinas diarias, mis horarios, mis citas médicas, incluso mi estado de ánimo. Mi propia esposa había estado espiándome y reportando mis actividades a nuestro hijo, como si fuera un agente secreto. En la última nota, con fecha del día anterior, leí algo que me heló la sangre. Álvaro dice que ya tiene todo listo. La próxima semana hablará con papá directamente. Si se niega, van a seguir con el plan B. Dice que no hay vuelta atrás. Cerré la libreta y la dejé exactamente donde la había encontrado. Ahora tenía pruebas físicas de toda la conspiración.
documentos falsos, consultas legales secretas, espionaje doméstico y un calendario de acciones futuras. Mientras regresaba a mi escritorio, una extraña sensación de calma me invadió. Durante toda mi vida se había enfrentado a retos profesionales complejos. Había superado la crisis económica. Había tomado decisiones difíciles bajo presión, pero nunca me había enfrentado a nada que requiriera tanto de mi habilidad estratégica como esto. Mi familia había cometido un grave error. Dieron por hecho que yo era un anciano indefenso y predecible. Estaban a punto de descubrir los equivocados que estaban. Esa misma tarde me dediqué a planear mi estrategia. Si ellos tenían un calendario de acciones, yo tendría uno mucho mejor. Si ellos habían buscado abogados, yo encontraría a los mejores. Y si pensaban que podían manipularme usando mis sentimientos familiares, pronto descubrirían que mis años de experiencia en el mundo de los negocios me habían enseñado a separar las emociones de la estrategia cuando era necesario. La batalla había comenzado, pero ellos ni siquiera lo sospechaban. El sábado decidí ampliar mi investigación más allá de mi propia casa. Si esta conspiración era tan elaborada como parecía, necesitaba saber hasta dónde llegaba y quiénes estaban más involucrados. Mi primera parada fue la oficina de mi contador, Fernando Castillo, quien había manejado mis finanzas personales durante los últimos 12 años. Fernando era un hombre muy cuidadoso y discreto, cualidades que siempre había valorado, pero ahora necesitaba saber si esa confianza había sido traicionada. «Fernando», le dije sin rodeos cuando nos sentamos en su oficina, «necesito que me digas con total honestidad si alguien de mi familia ha preguntado sobre mis asuntos financieros». Su expresión cambió de inmediato. La incomodidad en su rostro me confirmó que mis sospechas eran correctas. «Don Emilio», empezó nerviosamente. «Su nuera Silvia vino a verme hace 3 semanas. Me dijo que usted la había enviado para obtener un resumen de su patrimonio». ¿O qué le dijiste? Al principio me negué, por supuesto, pero ella insistió en que usted había firmado una autorización. Incluso tenía una copia de su documento de identidad y conocía detalles específicos sobre sus inversiones que solo usted podría saber. Sentí un nudo en el estómago. Silvia había usado la información que Álvaro había copiado de mis documentos para convencer a mi propio contador de que actuaba con mi permiso. ¿Qué información le diste exactamente? Fernando se aflojó la corbata, visiblemente incómodo. Le entregué un resumen completo de todos sus bienes. Las 2 propiedades, las cuentas bancarias, el plan de jubilación, las acciones de la antigua empresa. ¿Todo?, preguntó, sintiendo que la traición era cada vez más profunda. «Sí, señor. También le expliqué la estructura de sus inversiones y le di las valoraciones actualizadas de cada uno de sus activos». Me quedé en silencio por un momento, asimilando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Silvia no solo tenía acceso a información general, sino que conocía cada detalle de mi situación financiera con total precisión. Mencionó para qué necesitaba esa información. Dijo que estaban planeando una sorpresa para su cumpleaños, algo relacionado con una reorganización de sus inversiones para optimizar los impuestos. Una reorganización de mis inversiones. La ironía era casi divertida. Mi propio dinero estaba siendo usado para financiar el plan que pretendía arrebatármelo. Después de salir de la oficina de Fernando, decidí ir a ver a mi médico de cabecera, el doctor Patricio Mendoza, quien me había atendido durante los últimos 8 años. Si el plan de Álvaro incluía una evaluación médica, necesitaba saber si ya habían dado algún paso en esa dirección. «Doctor Mendoza», le dije durante lo que parecía una consulta normal, ¿ha recibido alguna llamada de mi familia pidiendo información sobre mi salud? Su reacción fue inmediata y preocupante. «Sí,
Su hijo llamó la semana pasada preguntando sobre su capacidad cognitiva y su estado general de salud. ¿Y qué le dijiste? Le expliqué que no podía darle información médica sin su autorización, por supuesto. Pero él insistió, diciendo que estaba preocupado por unos episodios de confusión que usted habría tenido últimamente. ¿Episodios de confusión? Repetí, sin poder creerlo. Sí, mencionó que usted había estado olvidando conversaciones importantes, repitiendo las mismas preguntas y mostrando señales de desorientación temporal. La desfachatez de Álvaro me dejó sin palabras. No solo estaba recopilando información médica sobre mí, sino que estaba inventando síntomas para crear un caso de deterioro mental. Doctor, usted me examinó hace solo un mes. ¿Observó algún síntoma de deterioro cognitivo en mí? Absolutamente ninguna, don Emilio. Sus funciones mentales están perfectamente normales para su edad. De hecho, su agilidad mental es superior a la de muchos pacientes 20 años más jóvenes. ¿Le dijo eso a mi hijo? Se lo expliqué claramente, pero él insistió en que tal vez debería enviarlo a un especialista en geriatría para una evaluación más profunda. Ahora entendía la estrategia por completa. Álvaro estaba construyendo un expediente que justificara una declaración de incapacidad. Había falsificado documentos, recopilado información financiera detallada, hablado con abogados especializados y ahora estaba intentando crear un historial médico falso. Esa tarde decidió hacer una visita sorpresa a la inmobiliaria donde trabajaba Silvia. Necesitaba conocer en persona a la verdadera arquitecta de este plan. La oficina estaba en el centro de la ciudad, en un edificio moderno que mostraba el éxito de su negocio. Cuando llegué, la recepcionista me dijo que Silvia estaba con un cliente, pero que podía esperarla. Mientras esperaba, oí fragmentos de su conversación a través de la puerta de cristal de su oficina. Estaba hablando por teléfono. Y aunque no pude entender todas las palabras, sí escuché algunas frases que me helaron la sangre. El proceso es más avanzado de lo que pensábamos. La valoración de la propiedad principal es excelente. Deberíamos acelerar el cronograma. Cuando por fin salió a recibirme, su cara de sorpresa me confirmó que mi visita no era esperada ni deseada. Emilio, dijo con una sonrisa forzada, qué sorpresa verte por aquí. Silvia, necesito hablar contigo de algo importante. La invitó a un café cercano, donde decidió poner a prueba su doble cara. Durante 20 minutos mantuvimos una conversación que parecía casual sobre el mercado inmobiliario, los precios de las casas en nuestro barrio y las tendencias. Silvia respondió con entusiasmo, dando detalles específicos sobre valoraciones y oportunidades. Pero lo que más me impactó fue su conocimiento exacto sobre mi casa, los metros cuadrados, el año de construcción, las reformas, incluso detalles sobre la calefacción y el sistema eléctrico que solo alguien que hubiera estudiado la escritura podría conocer. Has hecho una investigación muy exhaustiva sobre las casas del barrio, comenta como si nada. Es mi trabajo, respondió, pero evitó mirarme. Incluso conoces detalles muy específicos sobre mi casa. Fue entonces cuando se puso visiblemente nervioso. Bueno, es una de las propiedades más conocidas de la zona. Es normal que la haya estudiado. ¿Estudiado para qué exactamente? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Silvia se disculpó rápidamente, inventando que tenía otra cita urgente, y se fue del café, dejándome con la certeza absoluta de que ella era la mente maestra detrás de todo. Esa noche, de regreso a casa, me senté en mi escritorio y dibujé un mapa de toda la conspiración. Era mucho más grande y sofisticada de lo que había imaginado. Álvaro era el que accionaba, usando su relación de hijo para manipular la situación.
Silvia era la estratega financiera, aportando conocimientos técnicos y contactos. Dolores era la informante, dándoles acceso y vigilancia constante, y habían logrado infiltrarse en mi círculo de confianza profesional, comprometiendo a mi contador y tratando de engañar a mi médico, pero habían cometido un error fatal. Me habían subestimado por completo. Mis 40 años de experiencia en los negocios me habían preparado para enfrentar competidores sin escrúpulos, socios desleales y crisis complejas. Esta situación, aunque dolorosa a nivel personal, no era diferente en cuanto a estrategia. Mientras ordenaba todas las pruebas que había juntado, una sensación de fría determinación se apoderó de mí. Ya no era solo una cuestión de defender mi patrimonio o mi libertad. Era cuestión de enseñarles una lección fundamental sobre las consecuencias de traicionar la confianza de alguien que había dedicado su vida a proteger a su familia. El lunes empezaría la segunda fase de mi plan: encontrar aliados y preparar mi contraataque. El lunes 23 de marzo decidió que era hora de dejar de ser una víctima silenciosa y convertirme en un estratega activo. Durante el fin de semana había analizado toda la información y ahora necesitaba profesionales de confianza que me ayudaran a proteger lo que había construido. Mi primera llamada fue a Sebastián Morales, un abogado experto en derecho patrimonial que había conocido años atrás. Sebastián tenía fama de ser discreto, eficiente y fiel a sus clientes. Don Emilio me saludó cuando llegué a su oficina. Es un gusto verlo después de tanto tiempo. ¿En qué puedo ayudar? Le expliqué toda la situación, sin ocultar nada. Le mostré las fotos de los documentos que había encontrado. Le conté sobre las consultas secretas de Álvaro con otros abogados y le detallé el plan que había creado a mis espaldas. Sebastián me escuchó con atención, tomando notas. Su expresión se ponía más seria con cada revelación. Don Emilio, me dijo finalmente, lo que me describe son varios delitos graves: falsificación de documentos, obtención fraudulenta de información y, lo más preocupante, la preparación de un proceso de incapacitación sin base médica real. ¿Qué opciones tengo? Varias. Podemos presentar denuncias penales, solicitar medidas cautelares para proteger sus bienes y, lo más importante, podemos adelantarnos a cualquier movimiento legal que ellos planeen. Sebastián me explicó que podíamos implementar lo que se llama blindaje patrimonial preventivo. Esto incluye cambiar la estructura legal de mis propiedades, establecer fondos irrevocables y crear documentación médica y psicológica que certifique mi perfecta capacidad mental. ¿Cuánto tiempo necesitamos?, preguntó. Si actuamos rápido, en 2 semanas podemos tener todo protegido legalmente. Ellos no podrán tocar nada sin su consentimiento explícito, incluso si lograran una declaración de incapacidad temporal. Le di permiso para que procediera de inmediato con todas las medidas de protección. También le pidió que investigara discretamente a los abogados que Álvaro había consultado para anticipar sus posibles movimientos. Mi segunda parada fue la oficina de la psicóloga Maribel Jiménez, especialista en evaluaciones geriátricas. Si Álvaro pensaba cuestionar mi capacidad mental, yo necesitaba pruebas profesionales que demostraran lo contrario. Doctora Jiménez, le explicó, necesito una evaluación psicológica completa que certifique mi estado cognitivo actual. Durante las siguientes 3 horas, me sometí a una serie de pruebas de memoria, razonamiento, orientación y agilidad mental. Los resultados fueron contundentes. Mis evaluaciones estaban muy por encima del promedio para mi edad. La doctora me aseguró que tendría el informe completo en 2 días, con una documentación que cualquier tribunal consideraría definitiva. Esa tarde visité a mi hermana Remedios.
5 años menor que yo y la única persona de la familia en la que podía confiar plenamente. Remedios había trabajado por 30 años como secretaria judicial y conoció el sistema legal mejor que muchos abogados. Emilio, me dijo después de escuchar todo, esto es mucho más serio de lo que cree. Si Álvaro obtiene una declaración de incapacidad, aunque sea temporal, puede tomar decisiones vinculantes sobre su patrimonio antes de que pueda revertir el proceso. ¿Qué me aconsejas? Necesitas actuar en varios frentes al mismo tiempo: legal, financiero y familiar. Pero también necesitas pruebas de que ellos están actuando de mala fe. Remedios me sugirió algo que no había pensado: grabar futuras conversaciones con Álvaro y Dolores. Era legal hacerlo en mi propia casa y me daría pruebas irrefutables de sus verdaderas intenciones. También deberías cambiar todas tus contraseñas del banco y establecer nuevos protocolos de seguridad, añadió. Si falsificaron tu firma una vez, pueden hacerlo de nuevo. El martes me dirigí a mi banco para reunirme con el director general, Antonio Vega, con quien había trabajado durante 15 años. Antonio, le dije directamente, alguien ha estado accediendo a información de mis cuentas con documentos falsos. Necesito de medidas de seguridad extraordinarias. Antonio tomó el asunto muy en serio. Establecimos un protocolo especial en el que cualquier consulta o transacción con mis cuentas requeriría una verificación telefónica directa conmigo, usando preguntas de seguridad que solo yo conocía. Don Emilio me explicó. También podemos congelar temporalmente el acceso a la información sobre sus cuentas mientras investigamos cómo obtuvimos los datos. Además, me sugiero abrir una nueva cuenta en otra sucursal, transferir la mayoría de mis ahorros a esa cuenta y dejar solo los fondos mínimos en las cuentas originales. El miércoles recibí una llamada inesperada que cambió por completo mi perspectiva sobre mis aliados. Era Esperanza Ruiz, la hermana menor de Dolores, que llamaba desde Valencia. Emilio, me dijo con voz preocupada, Dolores me llamó ayer muy alterada. Me contó algo sobre problemas familiares y planes de Álvaro que me tienen muy preocupada. ¿Qué te dijo exactamente? Que Álvaro la está presionando para que apoye algún tipo de procedimiento legal contra ti. Ella está confundida y asustada, pero siente que no puede contradecir a su propio hijo. Esta información fue clave. Dolores no era una cómplice activa, sino una víctima de la manipulación emocional de Álvaro. Esto me dio una nueva forma de abordar la situación con mi esposa. Esperanza, ¿estarías dispuesta a hablar con Dolores sobre esto? Por supuesto. De hecho, estoy planeando visitarlos la próxima semana. Podría ayudar a que Dolores vea la situación desde otra perspectiva. El jueves completé el último elemento de mi estrategia de defensa. Contraté a un investigador privado, Gabriel Herrero, experto en casos de fraude familiar. Don Emilio, me explicó Gabriel, podemos investigar todas las actividades recientes de su hijo y su nuera, llamadas, consultas legales, movimientos financieros, incluso sus comunicaciones digitales, si es necesario. Le di permiso para que procediera con una investigación discreta pero exhaustiva. Necesitaba saber exactamente qué otros movimientos habían hecho y si tenían más cómplices. Esa noche, mientras revisaba los documentos y contratos que había firmado durante la semana, me di cuenta de algo muy importante. Había pasado de ser un blanco vulnerable a ser una persona protegida por múltiples capas de defensa legal y financiera. Sebastián había comenzado a proteger mis bienes. La doctora Jiménez había certificado mi perfecta capacidad mental. Antonio había asegurado mis finanzas.
remedios, me daba consejos legales. Esperanza se convertiría en mi aliada para hablar con Dolores. Y Gabriel estaba investigando a mis oponentes. Pero lo más importante es que había recuperado algo que había perdido en esas semanas de dolor y confusión: el control absoluto de la situación. Ya no estaba reaccionando a lo que ellos hacían, sino anticipándome a sus movimientos y estableciendo mis propias reglas. El viernes por la noche, mientras Dolores dormía inquieta a mi lado, yo me quedé despierto planeando los siguientes pasos. Álvaro había mencionado que abril sería el mes de la evaluación médica, pero cuando llegara ese momento se encontraría con que yo ya tenía documentación médica irrefutable, protección legal completa y pruebas sólidas de todas sus actividades fraudulentas. La fase de defensa de mi estrategia estaba completa. Ahora era el momento de pasar a la ofensiva. El lunes 30 de marzo recibí noticias que cambiarían por completo el equilibrio de poder en esta batalla silenciosa. Gabriel Herrero, mi investigador privado, había descubierto información que superaba mis peores expectativas. Don Emilio, me dijo cuando nos reunimos en su oficina, necesita sentarse para escuchar esto. Gabriel extendió sobre su escritorio una serie de fotografías, extractos bancarios y transcripciones de llamadas que había obtenido de forma totalmente legal. Su nuera Silvia ha estado planeando esta operación por más tiempo de lo que imaginábamos. Encontramos pruebas de que empezó a investigar su patrimonio hace más de 6 meses, mucho antes de que su hijo se involucrara. Me mostró capturas de pantalla de búsquedas en Internet que Silvia había hecho sobre procedimientos de tutela para personas mayores y derechos de herencia anticipados. Las fechas se remontaban a septiembre del año pasado, pero lo más importante, continuó Gabriel, es que descubrimos que Silvia tiene deudas importantes que le había ocultado a su esposo. ¿Qué tipos de deudas? Invirtió mucho dinero en un proyecto inmobiliario que fracasó. Debe más de 150.000 euros a varios inversores privados. Los pagos vencieron en enero y los acreedores la están presionando mucho. Todo encajaba perfectamente. Silvia no estaba motivada por la preocupación familiar ni por una buena planificación financiera. Estaba desesperada por saldar deudas que habían puesto en peligro su propia solvencia. ¿Álvaro sabe de estas deudas?, preguntó. Aparentemente no. Nuestras fuentes indican que Silvia ha logrado mantenerse completamente al margen de su situación económica real. Gabriel me entregó el documento más impactante: la transcripción de una conversación telefónica entre Silvia y uno de sus acreedores. Si no consigo acceso a esos bienes antes de mayo, había dicho Silvia, tendré que declararme en bancarrota. Mi suegro tiene propiedades por más de $500,000 de euros que están prácticamente sin uso. Es un anciano que vive solo con su esposa, sin capacidad real para manejar esa fortuna. Leer esas palabras fue como recibir un puñetazo en el estómago. Silvia había convertido a mi familia, mi hogar y mi patrimonio en una simple transacción para solucionar sus problemas económicos. Hay más, añadió Gabriel. Álvaro tampoco está en la situación económica que aparente. Su negocio de consultoría ha estado perdiendo clientes el último año. Sus ingresos han bajado casi un 40%. La imagen completa se formó en mi mente. No se trataba de un plan bien intencionado para mi bienestar, sino de una operación desesperada de 2 personas con problemas de dinero graves que habían decidido usar mi patrimonio como la solución a sus crisis personales. Esa tarde, cuando regresé a casa, me encontré con una sorpresa inesperada. Mi cuñada Esperanza había llegado de Valencia. Estaba sentada en la cocina hablando con Dolores, y la tensión entre ellas era evidente. «Emilio», me saludó Esperanza con preocupación. «Necesitamos hablar los 3 sobre lo que está pasando en esta familia».
Durante las siguientes 2 horas, Esperanza ejerció la presión que yo no había podido. Como la hermana menor, pero más decidida, logró que Dolores confesara detalles que a mí me había ocultado. Álvaro me dijo que si no colaboraba, él y Silvia se mudarían lejos y yo nunca volvería a ver a mis nietos. Admitió Dolores entre lágrimas. ¿Qué nietos?, preguntó Esperanza sin rodeos. Álvaro y Silvia no tienen hijos, los que piensan tener en el futuro, susurró Dolores. Álvaro dijo que querría formar una familia, pero que primero necesitaban estabilidad económica. Esperanza y yo intercambiamos una mirada. Álvaro había usado una promesa de nietos futuros para manipular emocionalmente a su madre, aprovechando su deseo de ser abuela. Dolores, dijo Esperanza con firmeza, ¿te das cuenta de que están usando tus propios sueños en tu contra para robarle el patrimonio a tu esposo? Fue entonces cuando Dolores se derrumbó por completo. Entre sollozos, confesó que durante cientos de semanas había sentido que algo no estaba bien, pero que había tenido miedo de contradecir a Álvaro. También me asusté cuando Álvaro mencionó que podrían declarar a Emilio incapaz. Susurró. Yo sé que tu mente funciona perfectamente, pero él insistía en que era por precaución. Durante esa conversación crucial, siguió algo que no esperaba. Mi esposa como mi aliada. Dolores había sido víctima de manipulación emocional, igual que yo había sido víctima de un engaño financiero. El martes recibí una llamada de Sebastián Morales que me llenó de satisfacción. Don Emilio, hemos completado todo el blindaje patrimonial. Sus bienes ahora están protegidos bajo una estructura legal que hace imposible cualquier acceso no autorizado. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que, aunque lograran una declaración temporal de incapacidad, no podrían tocar ninguna de sus propiedades, cuentas o inversiones sin pasar por un proceso judicial completo que tomaría años. Sebastián también había investigado a los abogados que Álvaro había consultado. Son buenos profesionales, pero están trabajando con información incompleta y falsa. Cuando descubran que su cliente les mintió sobre su capacidad mental y su situación familiar, probablemente abandonarán el caso. El miércoles pasó a la siguiente fase de mi plan: la confrontación controlada. Era hora de que Álvaro supiera que yo estaba al tanto de lo que planeaba, pero sin revelar aún el alcance de mis medidas. Lo llamé por teléfono con voz tranquila. Álvaro, creo que deberíamos tener una conversación seria sobre el futuro. ¿Podrías venir a casa mañana por la tarde? ¿De qué quieres hablar, papá?, preguntó con cautela. De los cambios que mencionaste en la cena del domingo. Creo que es hora de que me expliques exactamente qué tienes en mente. Pude sentir su nerviosismo a través del teléfono. Está bien, iré mañana alrededor de las 6. Esa noche, con Dolores y Esperanza como testigos, instalé un sistema de grabación en la sala. Todo lo que Álvaro dijera quedaría registrado como prueba. El jueves por la tarde, mientras esperaba a mi hijo, repasé mentalmente todos los elementos que tenía a mi favor. Protección legal completa, pruebas de sus actividades fraudulentas, certificación de mi capacidad mental, mis aliadas familiares, información sobre las deudas secretas de Silvia y ahora la capacidad de grabar cualquier nueva mentira o amenaza. Cuando Álvaro llegó a las 6 en punto, traía una carpeta de documentos y una expresión de determinación. Venía listo para una conversación que creía controlar por completo. Se sentó frente a mí en el mismo sofá donde años atrás le había enseñado a leer, donde habíamos visto películas juntos y donde celebramos sus logros. Pero ahora, esa misma sala se había convertido en un campo de batalla. Papá, comenzó con voz seria, he estado pensando mucho sobre nuestra situación familiar y financiera.
Creo que ha llegado el momento de hacer algunos ajustes importantes. Te escucho, respondí con la misma calma que había usado durante décadas en negociaciones de negocios. Lo que Álvaro no sabía era que cada palabra que estaba a punto de pronunciar sería usada en su contra. Había subestimado por completo a su oponente y estaba a punto de descubrir el verdadero precio de ese error. «Papá», continuó Álvaro, desplegando los documentos que había traído. «Silvia y yo hemos estado estudiando tu situación patrimonial a detalle. Consideramos que hay oportunidades importantes de optimización que deberías tomar muy en cuenta». Lo observé con atención mientras ponía los papeles sobre la mesa. Su lenguaje corporal mostraba nerviosismo, pero también una seguridad forzada que me preocupaba. «En primer lugar», dijo, señalando un documento, «esta casa es un activo que no produce. Está valorada en más de 400.000 euros, pero no genera ningún beneficio. Esta casa es mi hogar, Álvaro. Aquí creciste tú. Aquí vive tu madre. Exactamente por eso tiene sentido económico transferir la propiedad ahora, mientras todos estamos de acuerdo. Podrías mantener el usufructo vitalicio, el derecho a usarla de por vida, pero la nuda propiedad pasaría a mi nombre. Eso nos permitiría mejorar los impuestos de herencia en el futuro». La frialdad con la que describió el plan de apropiarse de mi casa me desconcertó, pero me mantuve en calma. Necesitaba que siguiera hablando para que toda su confesión quedara grabada y mis otras inversiones. «Ahí es donde la situación se complica», respondió, usando un tono que parecía muy técnico. «Tienes demasiada variedad para alguien de tu edad. Deberías juntar todo en instrumentos más seguros y fáciles de manejar». Me mostró una propuesta detallada donde mis acciones, bonos y depósitos serían vendidos y el dinero se transferiría a una cuenta conjunta que él administraría para mi beneficio. «Álvaro», le dije con voz que sonaba confundida, «todo esto me parece muy complicado. ¿Podrías explicármelo de manera más sencilla?» Vi cómo sus ojos se iluminaban, pensando que finalmente había encontrado la debilidad que buscaba. «Por eso es tan importante que me dejes ayudarte, papá. Estas decisiones financieras son demasiado complejas para alguien que no está familiarizado con los mercados de hoy». «¿Estás sugiriendo que ya no puedo manejar mis propios asuntos?» «No es cuestión de capacidad», respondió rápidamente. «Es cuestión de eficiencia. Yo tengo estudios en finanzas. Silvia entiende el mercado inmobiliario. Podemos maximizar el valor de tu patrimonio de formas que tú solo no podrías». Era justo la confesión que necesitaba. Álvaro había admitido que su plan era tomar el control de mis finanzas bajo el pretexto de mi supuesta incompetencia. ¿Y si yo me opongo a estos cambios? La pregunta cambió por completa la dinámica de la conversación. Álvaro se puso visiblemente tenso y se quedó en silencio por unos segundos que se sintieron como una eternidad. «Papá, esperamos que no sea necesario llegar a medidas más formales». «¿Qué tipo de medidas formales?» «Existe la posibilidad legal de establecer una tutela cuando una persona mayor no está en condiciones de tomar decisiones financieras sensatas por sí misma». Allí estaba la amenaza directa que había estado esperando. Álvaro acababa de confesar con la grabadora encendida que si yo no entregaba voluntariamente mi patrimonio, procederían a declararme legalmente incapaz. «¿Has hablado con un abogado sobre eso?», preguntó, manteniendo mi tono de anciano preocupado. «He recibido asesoría preliminar», admitió. «El proceso no es complicado cuando hay pruebas claras de deterioro en el juicio». «¿Qué pruebas?». Álvaro abrió otra carpeta y me mostró unos documentos que me dejaron sin aliento. Había fotos de mi casa tomadas desde la calle que mostraban el jardín un poco desordenado. Tenía copias de recibos médicos
donde había subrayado mis visitas por problemas de salud menores. Incluso había una lista escrita a mano de comportamientos preocupantes que incluían cosas como repetir conversaciones y olvidos frecuentes. Como puedes ver, dijo con una seguridad que me resultó escalofriante, hemos documentado varios indicios que podrían preocupar a un evaluador médico independiente. ¿Hemos? Sí, Silvia me ha ayudado con la documentación. Su experiencia profesional ha sido muy valiosa para presentar la información de manera coherente. En ese momento entendí la sofisticación del plan. No solo habían decidido robar mi patrimonio, sino que habían construido meticulosamente un expediente falso para justificar su acción legalmente. Álvaro, le dije con una voz más temblorosa de lo normal, todo esto me parece muy confuso. ¿Podría pensarlo durante unos días? Claro, papá, pero es importante que no demores la decisión. Las oportunidades de optimización fiscal tienen fechas límite. ¿Qué fechas límite? Lo ideal sería tener todo formalizado antes de que termine abril. Eso nos daría tiempo suficiente para completar las transferencias antes del cierre del año fiscal, abril, exactamente la fecha que había visto en su calendario secreto. Álvaro acababa de confirmar que tenían un plan específico para completar la apropiación de mi patrimonio. ¿Y si en estos días decidiste consultar con mis propios asesores? La pregunta lo puso visiblemente nervioso. Papá, creo que sería un error involucrar a más personas en decisiones familiares tan íntimas. Además, ya hicimos toda la investigación necesaria, pero de seguro no te opondrías a que revisara algunos detalles con mi banco. El problema, respondió con cautela, es que tu banco podría no entender el contexto familiar de estas decisiones. Podrían crear una confusión innecesaria. Era la confirmación final que necesitaba. Álvaro no solo temía que consultara con profesionales independientes, sino que quería evitar que el banco verificara la información que habían usado para obtener datos de mis cuentas. Entiendo, dije con una aparente resignación. Supongo que confiaré en tu juicio, como siempre lo he hecho. Vi cómo se relajaba de inmediato. Había interpretado mi respuesta como una rendición, cuando en realidad era la conclusión de un interrogatorio perfectamente ejecutado. Papá, quiero que sepas que todo esto lo estamos haciendo por tu bien. Silvia y yo nos dimos cuenta de que necesitas protección, aunque tú no te des cuenta. ¿Protección de qué? De ti mismo, principalmente. A tu edad, es natural que la capacidad de juicio se vea afectada poco a poco. Es mejor adelantarse a esos problemas antes de que sean irreversibles. Esas últimas palabras fueron la alegría de toda la grabación. Álvaro había admitido explícitamente que consideraba que yo no tenía capacidad de juicio, lo que me daba una prueba perfecta de que sus intenciones eran falsas. Cuando se fue, llevándose sus documentos y sus amenazas, yo me quedé sentado en la sala con una sensación de triunfo absoluto. Había logrado que confesara sus verdaderas intenciones. Había obtenido una grabación de sus amenazas de incapacitarme y había confirmado todos los detalles del plan. Pero lo más importante era que Álvaro se estaba convencido de que me había intimidado, cuando en realidad me había dado la última prueba que necesitaba para destruir su plan por completo. Esa noche llamé a Sebastián Morales para contarle sobre la grabación. Don Emilio, esto es oro puro para el caso. Con esta confesión no solo podemos defendernos de cualquier intento de incapacitación, sino también presentar cargos penales por intento de fraude y coacción. Mientras me preparaba para dormir, pensé en lo que había logrado en las últimas 3 semanas. Había pasado de ser una posible víctima a tener el control total de la situación. Mi patrimonio estaba protegido por la ley.
Tenían pruebas detalladas de las actividades fraudulentas de Álvaro y Silvia. Había recuperado a Dolores como aliada. Y ahora tenía la confesión grabada que haría imposible cualquier acción legal en mi contra. Pero lo más gratificante era que había logrado todo esto sin que mis oponentes ni siquiera sospecharan que ya no tenían ninguna ventaja. Seguían creyendo que se enfrentaban a un anciano confundido y vulnerable, cuando en realidad habían caído en una trampa perfectamente diseñada por alguien con décadas de experiencia en estrategia empresarial. Mañana comenzaría la fase final de mi plan, la destrucción sistemática de todo lo que habían construido contra mí. El viernes 3 de abril, decidí que era el momento de dejar de defenderme en silencio y pasar a un ataque calculado. Durante 3 semanas había recopilado información, creado protecciones y tendido trampas. Ahora era tiempo de usar todo ese arsenal de manera brutalmente efectiva. Mi primera acción fue contactar directamente a los acreedores de Silvia. Gabriel Herrero me había dado sus datos y decidió que merecían conocer la verdad sobre su deudora. Llamé a Nicolás Romero, el principal acreedor, que había invertido 80.000 euros en el proyecto inmobiliario fallido de Silvia. Señor Romero, le dije, soy Emilio Vázquez, el sueño de Silvia Moreno. Creo que debería saber que mi nuera está intentando acceder de forma fraudulenta a mi patrimonio para cubrir las deudas que tiene con usted. La conversación que siguió fue reveladora. Nicolás me confirmó que Silvia le había asegurado varias veces que tendría acceso a recursos familiares importantes antes del 30 de abril, la fecha límite que habían acordado para el pago. Señor Vázquez, ¿usted está dispuesto a garantizar las deudas de su nuera? Absolutamente no. De hecho, le aconsejo que revise con mucho cuidado cualquier documento que ella le presente con mi supuesto respaldo. Es muy probable que sean falsificaciones. Después de colgar, supe que había sembrado la primera semilla de presión externa que complicaría muchísimo los planos de Silvia. Sus acreedores ahora empezarían a investigar más a fondo sus promesas de pago, y cualquier intento de usar documentos falsos sería detectado de inmediato. Mi segunda acción fue aún más directa. Fui personalmente a la oficina del abogado Rodrigo Santamaría, quien había estado asesorando a Álvaro sobre la tutela. Señor Santamaría, le dije al presentarme sin cita, soy Emilio Vázquez Herrera, y entiendo que mi hijo ha estado consultando con usted sobre mi supuesta incapacidad mental. El abogado se sintió sorprendido e incómodo. Señor Vázquez, yo no puedo hablar de casos de otros clientes. No necesita hablar de nada, respondió con calma. Solo necesita ver esto. Le entregué el informe completo de la doctora Jiménez, que certificaba mi perfecta capacidad mental junto con una copia de la grabación de mi conversación con Álvaro, donde él admitía estar inventando pruebas. Señor, Santamaría, mi hijo, le ha mentido sistemáticamente sobre mi estado mental y mis circunstancias familiares. Le sugiero que revise con cuidado cualquier documento que le haya dado, porque una gran parte podría ser evidencia falsa. El abogado leyó los documentos con una expresión cada vez más seria. Señor Vázquez, si esto es cierto, hay un problema ético muy serio con el caso que me han pedido que lleve. Le aseguro que es totalmente cierto. Y le anticipo que cualquier proceso legal basado en información falsa será impugnado con todas las herramientas legales disponibles. Cuando salí de esa oficina, supe que Álvaro había perdido a su principal asesor legal. Ningún abogado responsable continuaría con un caso, sabiendo que su cliente había mentido a propósito. El lunes 6 de abril, implementé la tercera fase de mi contraataque, la exposición financiera. Contacté directamente al jefe de Álvaro en la empresa de consultoría donde trabajaba. Señor Herrera, le dije a Carlos Herrera por teléfono,
Soy el padre de Álvaro Vázquez, uno de sus consultores. Necesito informarle sobre una situación que podría afectar la reputación de su empresa. Le expliqué que Álvaro había estado usando el tiempo de trabajo para consultar abogados, investigar procedimientos legales y planear operaciones de transferencia de patrimonio fraudulentas. También le mencionó que había usado recursos de la oficina para falsificar documentos y realizar actividades que podrían considerarse fraude financiero. Señor Vázquez, estas son acusaciones muy graves. ¿Tiene pruebas de lo que dice? Tengo documentación completa de todas sus actividades de los últimos 3 meses. Estoy dispuesto a dársela si considera necesario investigar el comportamiento de su empleado. Esa conversación logró exactamente lo que quería: crear más presión profesional sobre Álvaro, justo cuando más necesitaba estabilidad laboral para enfrentar los problemas económicos que se le venían encima. El martes recibí una llamada furiosa de Silvia que confirmó que mi estrategia estaba funcionando a la perfección. Emilio, me gritó por teléfono, ¿qué le dijiste a Nicolás Romero? Ahora está exigiendo más garantías y amenazando con demandarme. Le dije la verdad, Silvia, que no tengo intención de pagar deudas que tú contrajiste sin consultarme. Esas no son solo mis deudas, son inversiones familiares que pueden beneficiarnos a todos. Inversiones familiares. ¿Cuándo me consultaste sobre esas inversiones antes de hacerlas? El silencio que siguió fue revelador. Silvia no tenía respuesta porque nunca había creído que fuera necesario involucrarme en decisiones que afectarían mi patrimonio. Además, continuó, he informado a todos mis asesores financieros sobre tus intentos de acceder a mis recursos de forma fraudulenta. Cualquier documento que presente con mi supuesta autorización será revisado a fondo. No, puedes hacernos esto. Somos tu familia. La familia no roba, Silvia. La familia no falsifica documentos. La familia no planea declarar incapaz a su patriarca para solucionar sus propios problemas de dinero. Colgué el teléfono con la satisfacción de saber que había provocado pánico en el enemigo. Las presiones externas que había iniciado estaban llegando al mismo tiempo sobre Álvaro y Silvia, complicando enormemente su capacidad para ejecutar su plan original. El miércoles por la noche, Álvaro apareció en mi puerta sin avisar. Se veía completamente diferente al hombre seguro que había estado en mi casa unos días antes. Estaba desarreglado, nervioso y claramente bajo una enorme presión. «Papá, necesitamos hablar urgente». «¿Sobre qué, hijo?» «Sobre las llamadas que has estado haciendo, sobre las cosas que le has estado diciendo a la gente que llamas». «No te hagas el tonto. Sabe perfectamente que has estado saboteando nuestros aviones». Era fascinante ver cómo la presión había eliminado por completo su fachada de preocupación filial. Ahora hablaba abiertamente de nuestros aviones sin intentar ocultar sus verdaderas intenciones. «Álvaro, solo he estado verificando información con profesionales que conozco desde hace años. ¿Eso te molesta?» «Claro que me molesta. Estás complicando a propósito una situación que podría resolverse de manera sencilla». ¿Sencilla para quién? Para todos. Para la familia, incluido para ti, sobre todo para ti. ¿No entiendes que estamos tratando de protegerte de ti mismo? Esa frase fue el momento culminante de toda la confrontación. Álvaro había revelado completamente su verdadera mentalidad. Creía sinceramente que tenía derecho a tomar el control de mi vida y mi patrimonio contra mi voluntad, justificándolo como protección. «Álvaro», le dije con la voz más fría que pude, «creo que es momento de que entiendas algo fundamental. Yo no necesito tu protección. Lo que necesito es que respetes mis decisiones y mi autonomía. Tu autonomía está comprometida. No puedes
Tomar decisiones sensatas sobre asuntos financieros complejos, según quién, según cualquier persona que vea de forma objetiva tu comportamiento reciente. ¿Te refieres al comportamiento de investigar con cuidado los planos que habían diseñado para mi patrimonio sin consultarme? ¿O al comportamiento de verificar la legalidad de los documentos que aparecían con mi firma sin mi autorización? La expresión de sorpresa en el rostro de Álvaro me confirmó que finalmente había entendido que yo sabía exactamente todo lo que habían estado planeando. Papá, ¿desde cuándo lo sabes? Desde el principio, Álvaro, desde la noche de esa cena, cuando dijiste esas palabras tan crueles. Esa fue la primera vez en mi vida que realmente presté atención a la persona en la que te habías convertido. Vi cómo toda su estrategia se desmoronaba ante mis ojos. El plan que habían construido durante meses se estaba cayendo a pedazos, porque habían subestimado por completa la capacidad de respuesta de su objetivo. Cuando se fue esa noche, derrotado y desesperado, yo supe que había logrado algo fundamental. Había recuperado por completo el control y había puesto a mis oponentes en una posición defensiva y desesperada. La fase de contraataque había sido un éxito total. Ahora era momento de preparar el golpe final. Los días siguientes vimos una desesperada escalada por parte de Álvaro y Silvia, que confirmó lo acertado de mi estrategia. Cuando las personas pierden el control de una situación que creían dominar, cometen errores que revelan su verdadera naturaleza. El jueves 9 de abril, Dolores recibió una llamada que cambiaría para siempre su perspectiva sobre nuestro hijo. Álvaro la contactó con una propuesta que me dejó sin aliento cuando ella me la contó. Emilio, me dijo Dolores temblando, Álvaro me pidió que firmara un documento donde declarara que he notado un deterioro mental en ti en los últimos meses. ¿Qué le dijiste? Le dije que eso era completamente falso, que tu mente funciona perfectamente. Pero él insistió, diciendo que era solo una formalidad para proteger a la familia. Sus palabras exactas fueron: «Mamá, puedes hacer esto por las buenas o por las malas». La amenaza directa hacia su propia madre marcaba un punto de no retorno. Álvaro había cruzado la línea entre manipulación familiar y coacción específica, demostrando hasta dónde estaba dispuesto a llegar. También me dijo algo que me asustó mucho, continuó Dolores. Mencionó que habían investigado casas de cuidado para personas mayores en la región por si la situación se complicaba. Esas palabras me helaron la sangre. No solo planeaban quedarse con mi patrimonio, sino que habían considerado la posibilidad de internarme en una institución para eliminar cualquier obstáculo a sus aviones. El viernes recibí una visita inesperada que confirmaría mis peores sospechas sobre la verdadera extensión de su conspiración. Era Trinidad Vázquez, prima de Dolores, que trabajaba en el ayuntamiento y había venido a anunciarme de algo inquietante. Emilio, me dijo con preocupación, Silvia estuvo en mi oficina ayer preguntando sobre procedimientos para certificados de defunción y transferencias de patrimonio después de la muerte. Dijo que era para un cliente, pero cuando le preguntó por detalles específicos, se puso muy nervioso y cambió de tema. Luego me preguntó sobre los requisitos para validar testamentos y cuánto tarda el proceso de herencia. La información me resultó muy perturbadora. Silvia no solo había considerado declararme incapaz, sino que había investigado procedimientos relacionados con mi muerte. Era una escalada que jamás había imaginado. Trinidad, ¿te pareció que las preguntas tenían algún caso específico en mente? Definitivamente. Mencionó propiedades valoradas en varios cientos de millas de euros y herederos directos que querían acelerar el proceso normal. Sus palabras me sonaron muy extrañas.
Esa noche convocó una reunión de emergencia con Sebastián Morales. La información que había recibido en los últimos días sugería que la situación era más peligrosa de lo que había creído. Don Emilio, me dijo Sebastián después de escuchar todo, esto ya no es solo un intento de fraude. Estamos hablando de coacción, amenazas y posiblemente una conspiración para cometer delitos graves. ¿Qué recomiendas? Es hora de involucrar a las autoridades. Tenemos pruebas suficientes para presentar denuncias formales por falsificación de documentos, intento de fraude y coacción familiar. Sin embargo, yo tenía una estrategia diferente en mente. Sebastián, quiero que prepare toda la documentación legal, pero que aún no la presentamos. Prefiero usar esta información como una herramienta para una solución definitiva. El sábado por la mañana mi teléfono sonó con una llamada que había estado esperando. Era Álvaro, y su voz revelaba una desesperación que nunca antes había escuchado. Papá, necesito que hablemos de inmediato. Es urgente. ¿Qué tipo de urgencia? Los acreedores de Silvia están tomando acciones legales. Le embargaron el coche y la están amenazando con demandarla por estafa. Dice que tú saboteaste las negociaciones a propósito. Yo simplemente les dije la verdad sobre mi disposición a respaldar sus deudas. Papá, Silvia está desesperada. Ha hablado de opciones que me asustan. No puedo explicártelo por teléfono. Ven a casa, por favor. Silvia dice que si no resolvemos esto hoy, hará algo de lo que todos nos arrepentiremos. La llamada me confirma que mi estrategia de presión económica había funcionado a la perfección. Los acreedores de Silvia ahora la estaban presionando legalmente y ella estaba entrando en pánico total. Esa tarde, cuando llegué a la casa de Álvaro, me encontré con una escena que superó todas mis expectativas. Silvia estaba sentada en el sofá rodeada de documentos, con los ojos hinchados de tanto llorar y una expresión de absoluta desesperación. Emilio, me dijo sin levantar la vista, necesito que entiendas que esto no era personal contra ti. Ah, no. Era solo una solución práctica a un problema temporal. El proyecto inmobiliario habría funcionado si no hubiera sido por la crisis. Necesitaba dinero rápido para evitar la bancarrota. Y decides que mi patrimonio era la solución a tu problema. No tenía otras opciones. Los bancos me negaron todos los préstamos. Los inversores privados pedían garantías que no podía dar. Y por eso decidiste falsificar mi firma y conspirar para declararme incapaz. El silencio que siguió fue absoluto. Álvaro miraba fijamente el suelo, incapaz de defender lo indefendible. Silvia, continúa. Dime exactamente qué opciones desesperadas has estado considerando. Trinidad Vázquez me contó sobre tu visita al ayuntamiento para preguntar sobre certificados de defunción y procesos de herencia. ¿Quieres explicarme de qué se trataba eso? La expresión de horror que cruzó el rostro de Álvaro me confirmó que él no estaba al tanto de esa investigación de su esposa. Silvia, exclamó Álvaro, me dijiste que solo estabas investigando opciones legales normales. Estaba explorando todas las posibilidades, respondió ella a la defensiva. Necesitaba entender todo el panorama legal. ¿El panorama legal de mi muerte?, preguntó directamente. No era eso, era solo información general. Pero su incapacidad para sostener la mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Silvia había considerado escenarios que iban mucho más allá de simplemente quedarse con mi patrimonio. Álvaro, le dije a mi hijo, ¿te das cuenta de hasta dónde te ha llevado esta mujer? ¿Entiendes que has participado en una conspiración que podría haber terminado de maneras que ni siquiera quiero imaginar? Álvaro se cubrió el rostro con las manos. Papá, yo solo pensé que estábamos haciendo lo correcto para la familia
lo correcto, falsificar documentos es lo correcto, mentir a abogados es lo correcto, amenazar a tu propia madre es lo correcto. No sabía que había llegado tan lejos, gritó, mirando a Silvia con reproche. Me dijiste que era solo planificación financiera preventiva. Era preventiva, respondió Silvia. Preventiva antes de que la situación se volviera irreversible. La discusión entre ellos me reveló algo fundamental. Álvaro había sido manipulado por Silvia tanto como el resto de nosotros. Ella había escalado la conspiración gradualmente, involucrándolo paso a paso, sin revelar nunca el alcance total de sus intenciones. Cuando salí de esa casa, me llevé algo que no esperaba. La certeza de que Álvaro era más una víctima que un villano en esta historia. Silvia había sido la verdadera arquitecta de todo, usando a mi hijo como herramienta para ejecutar su plan desesperado. Esa noche, mientras pensaba en todo lo que había presenciado, tomó una decisión crucial sobre cómo manejar la confrontación final que se avecinaba. El domingo 12 de abril recibí la llamada que había estado esperando. Era Álvaro, y su voz sonaba completamente quebrada. Papá, necesito verte a solas, sin Silvia. Por favor, ¿dónde quieres que nos veamos? En el parque donde me enseñaste a andar en bicicleta, ¿recuerdas? La referencia a ese lugar lleno de recuerdos de su infancia me indicó que algo fundamental había cambiado en su perspectiva. Acepto encontrarme con él esa tarde. Cuando llegué al parque, lo encontré sentado en el mismo banco donde, hacía décadas, habíamos pasado tardes enteras mientras aprendía a dominar su primera bicicleta. Pero el hombre que tenía frente a mí estaba completamente destrozado. Papá, comenzó sin rodeos. Silvia me mintió. Sobre todo, ¿qué descubriste? Anoche, después de que te fueras, tuvimos una discusión terrible. Le exigí que me explicara eso de los certificados de defunción. Al principio lo económico, pero cuando la presioné, se desmoronó por completo. Álvaro se cubrió el rostro con las manos antes de continuar. Me confesó que había considerado escenarios donde tu muerte natural resolvería todos los problemas financieros sin complicaciones legales. Escuchar esas palabras de mi propio hijo me provocó una mezcla de horror y alivio. Horror por la magnitud de lo que Silvia había planeado y alivio porque Álvaro finalmente había visto su verdadera naturaleza. ¿Qué más te dijo? Que las deudas son mucho peores de lo que me había contado. No son 150.000 euros, son más de 300.000. Ha estado falsificando documentos durante meses, no solo los tuyos, sino también los de otros clientes de su inmobiliaria. La revelación no me sorprendió, pero confirmó que Silvia era un delincuente habitual, no solo una mujer desesperada que había cometido un error. También me confesó que había hablado con un médico corrupto dispuesto a firmar un certificado de deterioro mental sin examinarte realmente. Todo a cambio de 20.000 euros. ¿Y tú sabías de esto? No, te juro que no sabía nada de eso. Yo pensé que de verdad estábamos intentando ayudarte con la planificación financiera. Cuando me habló de la tutela me dijo que era solo por precaución para evitar problemas futuros. Vi lágrimas genuinas en los ojos de mi hijo por primera vez desde que era un niño. Papá, me di cuenta de que he estado viviendo con una extraña. La mujer con la que me casé no existe. Es una manipuladora profesional que me usó para llegar a ti. ¿Cómo te sientes al respecto? Avergonzado, furioso, pero sobre todo aterrado de pensar hasta dónde podría haber llegado si tú no hubieras descubierto todo un tiempo. La conversación continuó por más de 2 horas. Álvaro me contó detalles que ni siquiera Gabriel Herrero había descubierto en su investigación. Silvia había estado robando comisiones de su propia inmobiliaria, había falsificado documentos de otros clientes y había usado información privilegiada para estar a varios inversionistas. Papá,
necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo. Dime, ¿puedes perdonarme algún día por todo lo que he hecho? La pregunta me llegó directo al corazón. Durante semanas había estado furioso con mi hijo. Había planeado mi venganza. Había disfrutado viéndolo sufrir las consecuencias de sus acciones. Pero sentado allí, viendo a un hombre destrozado que se daba cuenta de haber sido manipulado por la persona en la que más confiaba, mi perspectiva cambió por completo. Álvaro, el perdón no es algo que se gana, es algo que se da y ya está dado. ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que te he hecho pasar? Porque al final del día sigues siendo mi hijo y porque ahora entiendo que la verdadera enemiga nunca fuiste tú. Esa noche, Álvaro me acompañó a casa y le confesó toda la verdad a Dolores. Mi esposa lloró durante horas, no solo por el alivio de saber que su hijo no era el monstruo que había aparecido, sino por el dolor de entender cómo habían sido manipulados todos. El lunes por la mañana, Álvaro tomó la decisión más valiente de toda esta pesadilla. Se presentó en la estación de policía para denunciar formalmente a Silvia por todos los delitos que había descubierto. Inspector Ramírez, le dijo, al oficial, necesito denunciar a mi esposa por falsificación de documentos, intento de fraude, apropiación indebida y conspiración para cometer delitos contra mi padre. La denuncia de Álvaro, junto con toda la evidencia que yo había recopilado, creó un expediente criminal abrumador contra Silvia. Lo más devastador para ella fue perder a su principal cómplice y testigo de descargo. Esa misma tarde, la policía registró la casa de Álvaro y la oficina de Silvia. Lo que encontraron superó todas nuestras expectativas. Archivos completos de múltiples estafas, documentos falsificados, correspondencia con el médico corrupto y planos detallados para defraudar no solo a nuestra familia, sino a varios clientes más. El martes, Silvia fue arrestada en su oficina frente a todos sus colegas. Las inclusiones incluyen fraude agravado, falsificación de documentos públicos, apropiación indebida y conspiración criminal. La fiscalía estimó que las penas podrían sumar hasta 15 años de prisión. Cuando Álvaro me llamó para informarme del arresto, su voz era diferente. Por primera vez en meses sonaba como el hijo que recordaba de años anteriores. Papá, quiero que sepas algo importante, que durante todos estos meses, en el fondo de mi corazón, sabía que algo no estaba bien, pero tenía miedo de admitirlo porque significaría que mi matrimonio era una mentira, que mi vida era una mentira. Y ahora prefiero vivir con la verdad dolorosa que con una mentira cómoda. Y la verdad es que casi destruyo a la persona más importante de mi vida por alguien que nunca me amó de verdad. Esa noche, cenamos juntos por primera vez desde aquella fatídica cena del 15 de marzo que había iniciado toda esta pesadilla. Pero ahora el ambiente era completamente diferente. Dolores había preparado la paella que tanto le gustaba a Álvaro, y por primera vez en semanas pude ver una sonrisa genuina en el rostro de mi hijo. «Papá», me dijo mientras terminábamos de cenar, «hay algo que necesito decirte. Te escucho. Durante todas estas semanas, mientras pensaba que te estaba protegiendo, en realidad tú eras el que nos estaba protegiendo a todos. Descubriste la verdad, desarrollaste una estrategia y nos salvaste de una catástrofe que ni siquiera veíamos venir. Solo hice lo que cualquier padre habría hecho. No, papá, hiciste lo que solo alguien con tu experiencia, tu inteligencia y tu amor por la familia podría haber hecho. Nos salvaste de nosotros mismos». Mientras lo escuchaba, me di cuenta de que había logrado algo más importante que proteger mi patrimonio o demostrar mi capacidad mental. Había recuperado a mi hijo y había salvado a mi familia de la destrucción total. La guerra había terminado, pero las cicatrices tardarían tiempo en sanar.
Sin embargo, por primera vez en semanas, tenía la certeza de que sanaríamos juntos como una familia de verdad, sin mentiras ni manipulaciones. El capítulo final de esta historia estaba por escribirse y, por primera vez en mucho tiempo, sabía que tendría un final feliz. 6 meses después del arresto de Silvia, mi vida había encontrado un equilibrio que jamás había imaginado posible. Era octubre y mientras observaba las hojas doradas caer en mi jardín, reflexionaba sobre todo lo que habíamos vivido como familia. El juicio de Silvia había terminado en septiembre con una sentencia de 12 años de prisión. Los cargos por fraude, falsificación de documentos y conspiración criminal habían sido irrefutables gracias a toda la evidencia que habíamos recopilado. Pero lo más satisfactorio no había sido verla pagar por sus crímenes, sino presenciar cómo la verdad había sido liberada a mi familia de sus mentiras. Álvaro había iniciado el proceso de divorcio inmediatamente después del arresto. El proceso fue rápido, ya que Silvia estaba en prisión y no podía discutir nada. Mi hijo había recuperado su dignidad y su paz mental, aunque las cicatrices emocionales tardarían años en sanar por completo. Papá me había dicho unas semanas atrás, cada día me doy cuenta de más cosas que ella manipuló en nuestra relación. Decisiones que creí que eran mías, opiniones que pensé que había formado yo mismo. Es aterrador descubrir cuánto de tu propia vida no era realmente tuya. El proceso de reconstrucción había sido gradual y constante. Álvaro había vendido la casa que compartía con Silvia y había alquilado un pequeño apartamento cerca de 1900 nuestro. Los domingos habían vuelto a ser días de familia, pero ahora con una dinámica completamente diferente basada en la honestidad absoluta y el respeto mutuo. Dolores había experimentado su propia transformación. La culpa por haber sido cómplice, aunque sin saberlo, la había llevado a terapia psicológica. Con ayuda profesional, había aprendido a reconocer las técnicas de manipulación que habían usado contra ella y había desarrollado una nueva fortaleza emocional. Emilio me había confesado una noche mientras paseábamos por el jardín: durante 40 años de matrimonio, pensé que te conocía por completo, pero estos últimos meses me mostraron aspectos de tu carácter que nunca había visto. La manera en que manejaste toda esa crisis fue extraordinaria. Solo hice lo que tenía que hacer para proteger a nuestra familia. No, hiciste mucho más que eso. Mantuviste la calma cuando yo estaba histérica. Pensaste estratégicamente cuando nosotros reaccionamos emocionalmente. Y lo más importante, nunca perdiste la compasión por Álvaro, incluso cuando creías que él era tu enemigo. La relación con mi hermana Remedios se había fortalecido enormemente. Su ayuda durante los momentos más difíciles había sido muy valiosa y ahora nos visitábamos con regularidad. Había recuperado no solo a mi familia inmediata, sino también conexiones familiares que habían estado inactivas durante años. Mi relación profesional con Sebastián Morales se había convertido en una amistad genuina. El blindaje patrimonial que habíamos implementado seguía activo, no por desconfianza, sino como una medida preventiva contra cualquier amenaza futura externa. Don Emilio, me había dicho Sebastián, su caso se ha convertido en un ejemplo en mi oficina sobre cómo manejar crisis familiares complejas. La combinación de protección legal, investigación minuciosa y paciencia estratégica fue ejemplar. El aspecto financiero había tenido un resultado inesperadamente positivo. Los activos que Silvia había robado a otros clientes fueron recuperados parcialmente gracias a nuestra investigación.
Como recompensa por proporcionar evidencia crucial, recibir una compensación económica significativa que decidió destinar por completo a un fondo de educación para jóvenes en situación vulnerable. Si algo bueno puede salir de esta experiencia, le había explicado a Álvaro, es que otros jóvenes tendrán oportunidades reales de construir vidas honestas. La mayor transformación había sido en mi propia perspectiva sobre el envejecimiento y la vulnerabilidad. Durante 67 años había construido mi identidad alrededor de ser el proveedor y protector. La crisis me había demostrado que esos roles no desaparecerán con la edad, sino que evolucionarán. Antes de todo esto, reflexioné durante una cena familiar reciente, pensaba que envejecer significaba volverse gradualmente más dependiente. Ahora entiendo que la experiencia acumulada puede ser el arma más poderosa que tenemos contra quienes intentan aprovecharse de nosotros. Álvaro había encontrado un nuevo propósito profesional. Había dejado su trabajo en consultoría y había comenzado a especializarse en asesoría para la prevención de fraudes familiares. Su experiencia personal, aunque dolorosa, le había dado una credibilidad única para ayudar a otras familias. Papá, cada semana recibo llamadas de personas mayores que sospechan que sus familiares están tramando algo contra ellos. Poder usar lo que aprendí de ti para ayudarme a hacer sentir que todo este dolor sirvió para algo positivo. El cambio más visible había sido en la dinámica de nuestras cenas dominicales. Ya no había tensiones ocultas, conversaciones forzadas o segundas intenciones. Álvaro traía postres de diferentes pastelerías que descubriría durante la semana. Dolores preparaba platos nuevos que encontraba en revistas de cocina. Y yo contaba anécdotas de mis años empresariales que antes nunca había compartido. ¿Sabes qué es lo que más valoro de estos domingos? Me había preguntado Álvaro hace pocas semanas. ¿Qué? Que por primera vez en años, cuando hablamos, todos decimos exactamente lo que pensamos. No hay agendas ocultas, no hay manipulación, no hay miedo. Solo una familia de verdad teniendo conversaciones de verdad. La lección más profunda que había extraído de toda la experiencia era sobre la importancia de mantenerse alerta sin perder la capacidad de amar. Durante décadas había confiado ciegamente en mi familia, asumiendo que el amor garantizaba la lealtad. Ahora entiendo que el amor verdadero incluye la responsabilidad de proteger a quienes amamos, incluso de ellos mismos. Una tarde, mientras organizaba papeles en mi escritorio, encontré la libreta donde había documentado inicialmente todas las pruebas de la conspiración. Releí las notas de esas primeras semanas de investigación y me sorprenderá recordar el miedo y la confusión que había sentido. Si pudiera enviarle un mensaje a ese hombre de marzo, pensé, le diría que confiara en su instinto, que no subestime su propia capacidad y que recuerde que la experiencia de vida es el recurso más valioso que tenemos. Esa noche, durante la cena, decidí compartir una reflexión final con mi familia. Álvaro, Dolores, quiero que sepan algo importante. Estos meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más reveladores. Me enseñaron que la verdadera fortaleza familiar no viene de evitar conflictos, sino de enfrentarlos juntos, con honestidad total. ¿Qué quieres decir?, preguntó Dolores. Que ya no tengo miedo de envejecer. Durante toda esta crisis demostré para mí mismo y para ustedes que la edad no me ha debilitado, me ha hecho más fuerte. Cada año de experiencia fue una herramienta que usé para proteger lo que más amo. Álvaro levantó su copa de vino. Por papá, que nos enseñó que la sabiduría no es solo saber qué hacer, sino cuándo hacerlo y cómo hacerlo sin perder el alma en el proceso. Mientras brindábamos, mirando hacia un futuro que ya no me asustaba, supe que había logrado algo,
más valioso que proteger mi patrimonio. Había transformado una traición devastadora en una oportunidad de construir relaciones familiares más fuertes y auténticas. La historia había terminado, pero la vida continuaba y por primera vez, en décadas, estaba emocionada por descubrir qué vendría después.